grave para ir al tema que es el que de verdad tiene que concernirnos a todos en México, insistiendo hasta el cansancio en que esa lucha es nuestra lucha. Ayer se cumplió un aniversario más de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, jóvenes que representaban al futuro de México, en definitiva. Un hecho verdaderamente infame, ruin, nefario, de desaparecer a jóvenes que buscaban ser maestros en comunidades rurales y así provocar que nuestros niños tuvieran educación y salieran adelante. En una protesta fueron secuestrados y hasta el momento se sabe que 3 de ellos fueron asesinados, según ha planteado el periodista y escritor Francisco Paco Cruz. Uno de ellos fue desollado vivo. Circunstancias terribles rodean este caso, que en el sexenio pasado intentó ser fabricado en cuanto a la búsqueda de responsables. En el sexenio anterior, el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, se dispuso a todo un equipo de perdedores, mediocres y pillos para que establecieran pues un montaje de lo que supuestamente ocurrió, para que culparan a personas de esto, para que inculparan a personas mediante la tortura. Uno de los principales responsables de esta circunstancia está en prisión, Jesús Murillo Caram, quien en su momento frente a los medios de comunicación y en medio de la ignominia salió a decir que estaba muy cansado ya de dar declaraciones. Imagínense. Otro de los responsables, Tomás Herón de Lucio, está en fuga. Se fugó a Israel, país que no permite su extradición y país en donde este señor tiene muchos cheques, pues a pesar de su alto poder adquisitivo, me refiero a esa nación, a pesar de lo muy caro que resulta vivir en ese lugar, puso, para burlarse de todos los mexicanos, una tortillería en Tel Aviv. Este sujeto fue grabado torturando supuestos testigos del caso Ayotzinapa, haciendo que se incriminaran, y ahora el gobierno de Israel se niega a extraditarlo a México. Hay muchísimas circunstancias alrededor de este caso. Se ha hablado de ese pacto de silencio para no llegar a la verdad. Y efectivamente, el presidente López Obrador, cuando estuvo en campaña, prometió resolver el caso, prometió darle claridad a los padres y lo más importante de todo, encontrar a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Efectivamente, hasta el momento se han realizado una cantidad exorbitante de investigaciones, pero personas cercanas al caso, específicamente los padres y madres de Ayotzinapa, dieron a conocer que no están satisfechos con la investigación y ayer hicieron pues una marcha como cada año en la que aseguraron que no hay la información suficiente e incluso insistieron en que el gobierno está ocultando información sobre el ejército. Eso fue lo que dijeron los padres de Ayotzinapa. Le quiero compartir una nota que publican en la cada vez más empanizada revista Proceso, porque trae la crónica de Diana Lastiri. Déjenme ver si la podemos sacar desde acá. Una vez más, Microsoft salió con sus tonterías de las actualizaciones. Ya había habido una actualización la semana pasada y se le ocurre a la gente de Bill Gates hacer estas tonterías a mitad de la mañana. Imagínese usted. Nosotros, pues, por supuesto, ¿no? Eso es como un paréntesis, no tenemos los fierros de grandes cadenas como Televisa, TV Azteca, y estamos expuestos a este tipo de tonterías, ¿no? Entonces, muchas veces no podemos hacerle pues llegar la información de inmediato. Aquí está ya, aquí ya la tenemos. Mire, publica Diana Lastiri en Proceso. Los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa rechazaron tajantemente la actual postura del gobierno federal sobre el caso de los estudiantes normalistas. En el mitin de cierre de la marcha en conmemoración por los 9 años de la desaparición de los jóvenes, los padres reprocharon que la nueva narrativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea una especie de variante de la verdad histórica que utilizó el gobierno de Enrique Peña Nieto.
el abogado de los familiares de los 43, Vidulfo Rosales, señaló que la investigación está estancada y negó que haya elementos que permitan corroborar que los normalistas estuvieron coludidos con el crimen organizado. Hasta el momento no existe ningún informe de organismo alguno que corrobore ninguna colusión entre el crimen organizado y estos estudiantes. Por eso no aceptamos la narrativa presentada por el gobierno federal y tampoco la aceptamos porque está reduciendo el espectro de responsabilidad al ámbito municipal de Iguala Guerrero, señaló. Hoy la investigación se encuentra estancada por la responsabilidad de este gobierno, que lejos de ponerse del lado de las víctimas, se ha puesto del lado de las instituciones, particularmente del ejército mexicano, dijo. Una narrativa que incorpora elementos y datos de la mal llamada verdad histórica, explicó el abogado. De hecho, tenemos declaraciones. Esto fue lo que se planteó anoche frente a Palacio Nacional, después de la marcha en conmemoración por la desaparición de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Que lamentablemente se cumplen 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Ha sido un camino largo que muchos que se quedaron en el camino. Queremos decir, pues, para iniciar con nuestro mitin, que en el camino quedó la compañera, madre de familia, doña Minerva Bello, el padre de familia, don Tomás Nava, el compañero Bernardo Campos y el compañero Ezequiel Mora Chora. Por ellos, compañeras y compañeros, les decimos que los padres y madres y este movimiento de los 43 seguirá caminando. Los que nos quedamos seguiremos levantando la voz para pedir la presentación con vida. Y perdón y olvido. Y perdón y olvido. Seguimos esperando el arribo de... Bueno, continúa esta nota de Diana Lastiri para la cada vez más empanizada revista Proceso. Dice, anunció que Vidulfo Rosales, ante la posición gubernamental, los padres de los 43 normalistas desaparecidos decidieron mantener el plantón instalado fuera del campo militar número 1 en la Ciudad de México. Añadió que de los más de 20 lugares que han señalado los testigos, 80% ha sido explorado sin encontrar rastro alguno de los estudiantes. No nos va a callar el desprestigio, no nos van a callar las amenazas, no nos va a callar la descalificación, advirtió, y yo insisto, nunca descalificaremos a los padres y madres de Ayotzinapa. Tienen todo el derecho de hacer estos planteamientos, estos cuestionamientos, estas críticas tan duras, pero también hay que poner sobre la mesa que el caso está siendo aprovechado desafortunadamente por las élites para el golpeteo político, para sacar raja política. Esa es la única, intención que tienen de sacar adelante esta nota. Hay que decir, hay que ser muy honestos. Lo que ellos intentan es aportar de alguna otra forma al golpeteo, con un tema tan terrible para los mexicanos. Así está la situación. Y también hay que decirlo, se ha llegado a circunstancias, se ha llegado a este tipo de planteamientos gracias a una apertura en cuanto a los datos.
Hoy suponemos que el presidente López Obrador va a dar a conocer más información al respecto. Ayer hablaba de esta carta que le dedicó a los padres y madres de Ayotzinapa y tenemos que estar pues muy pendientes de lo que pueda seguir sucediendo. El presidente asegura que van a encontrar a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa en lo que resta de su sexenio. Eso lo ha dicho en varias ocasiones. Él asegura también que no están ocultando ningún tipo de información, que todo lo que ha solicitado, que han solicitado los padres y madres se ha dado, que las puertas están abiertas, que las investigaciones están abiertas. Y pues, mire, en otro tipo de momentos esto ni siquiera estaría. Por ejemplo, en los medios de comunicación, tendríamos un gobierno como el de Peña Nieto dando tole con el dedo, inventando verdades históricas. Si hay estas críticas tan fuertes, es porque hay esta apertura. Eso tenemos que reconocerlo. Hay una apertura a que exista la crítica, que existe el cuestionamiento, hay una apertura y está bien, no es cuestionamiento eso, hay una apertura a que continúe la investigación y a que se puedan quejar de lo que les parezca pues contundente los padres y madres de Ayotzinapa. Bueno, hay también declaraciones de uno de los sobrevivientes de esta horrenda circunstancia. Usted lo conoció en su momento como Omar García. Hoy es diputado federal por Morena y sobreviviente del caso Ayotzinapa, Manuel Vázquez Arellano. Esto fue lo que dijo desde el Congreso de la Unión. Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputado. Hablar de Ayotzinapa y de los 43 jóvenes afectados la noche de Iguala es hablar ante todo de culpas. Culpas atribuidas, culpas que flotan en el aire, culpas lanzadas contra quienes sobrevivimos solo por haber sobrevivido. Así, por ejemplo, doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Asensio Bautista, dijo un día en una asamblea: yo me siento culpable por haber mandado a mi hijo a estudiar este año, cuando lo que él me pedía era quedarse a trabajar en el campo. Narrativas que estigmatizan a quienes luchan, a quienes sobreviven, a quienes se resisten al despojo, a la represión, a todo lo que han implementado diversos gobiernos en diversas partes del mundo, es precisamente lo que jode los tejidos sociales, lo que no ayuda a que un pueblo se solidarice con quienes luchan o con quienes padecen tragedias. Así nos dijeron que éramos narcos, que éramos infiltrados, y nos dicen ahora que somos supuestos sobrevivientes, cuando todas nuestras declaraciones constan en carpetas de investigación y gracias a nosotros, repito lo que dije hace un rato, se sostienen las investigaciones en contra de elementos del ejército militar que participaron aquella noche y que hoy por primera vez están siendo investigados y están presos muchos de ellos, no como antes. Piensan que porque nos invitaron a participar en el Movimiento de Regeneración Nacional ya nos van a callar la boca. Piensan que porque hay escasos o pocos resultados, las familias van a dejar de protestar. No, al rato van a ver cuántas bombas Molotov van a lanzar mis compañeros. La diferencia entre su gobierno y el nuestro es que no les van a mandar a los policías militares, a los policías federales, ni a nadie a reprimirlos esta tarde que protesten las familias y los estudiantes de Ayotzinapa. Como tampoco les han mandado a reprimir en todos estos años que está al frente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Falta mucho, por supuesto, por hacer, pero se descontextualiza, se olvida quiénes inventaron la verdad histórica en aquel año. En aquel tiempo, igual que a muchos ahora, se quedaban callados, no les salía valentía en aquel tiempo para hablar de los 43, guardaban un sepulcral silencio porque era su gobierno el que estaba al frente y el que estaba siendo señalado. 9 años después, le salen mucho valor para denunciar a quien a duras penas, por supuesto, y con grandes dificultades, pero está arrojando avances en la investigación. Esa es la gran diferencia entre su gobierno y el nuestro. Pero no son solo ustedes, compañeros, compañeras de las autoridades diversas, quienes nos estigmatizan y estigmatizan a las familias y quienes le cargan toda la responsabilidad al gobierno actual. Lo voy a decir, también son muchos compañeros
egresados de Ayotzinapa, maestros de Ayotzinapa, que ni siquiera estuvieron ahí presentes, pero en aquel tiempo cuando se tenía que hablar, cuando se tenía que arriesgar el pellejo, no lo hacían. Ahora es bien fácil apuntar su rifle contra quienes sobrevivimos. Qué bonita valentía la de estos compañeros y la valentía de los muchos aquí presentes. Ayotzinapa es entender que vivimos en los tiempos del capitalismo salvaje, de la acumulación por despojo, que la guerra que dicho sistema necesita no es solo contra el narco, sino contra la vida, como bien lo dice el presidente colombiano Gustavo Petro, que dicha guerra se nutre de millones de jóvenes en cada rincón de nuestro país y de nuestro planeta, que dicha guerra deja tras de sí a millones de personas sin sus territorios, obligadas a desplazarse hacia el norte global, que para colmo les niega el acceso y los criminaliza. Lo que pasó en Iguala es lo que pasó en Aguas Blancas, en Actal, en la guardería ABC, en San Fernando. Es lo que pasó en Bolivia, en Guatemala, en Argelia, en Vietnam, lo que ocurre hoy mismo en Palestina. Vivimos en un país, sí, con un conflicto armado interno no reconocido, pero que tenemos que enfrentarlo en algún momento, aunque duela mucho, aunque nos cueste más muertos, aunque nos cueste grandes dificultades y grandes desacuerdos entre los diversos grupos políticos y las organizaciones sociales, todas que se resisten y que tratan de cambiar este país. Debemos mirar que Ayotzinapa nos enseña una crisis profunda de nuestro Estado nacional, de nuestro Estado mexicano. Eso tenemos que admitirlo todos y todas. Qué bueno que hoy le salgan pantalones a mucha gente para hablar de los 43, pero veamos si apoyan una iniciativa mía que yo estoy proponiendo para agregar una nueva acción afirmativa, que en el PRD, que en el PAN, que en el PRI haya un familiar de personas, familiares de víctimas, como diputado plurinominal o candidato, para que sea su sector el que hable aquí, no nosotros, los que ustedes dicen supuestos sobrevivientes. Que sean las familias quienes hablen en este momento y que sean las familias de todos los partidos políticos, de todas las clases sociales, de todos los sectores, porque a todos y a todas nos alcanza la crisis de derechos humanos que vive nuestro país. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! Justicia, completamente ahí, insisto. Mire, me he estado trabando muchísimo con este caso. Nosotros aquí en Sin Censura somos humanos. De ninguna forma vamos a salir como esos personajes de los medios de comunicación corporativos, plásticos, muy bien vestiditos, pero vamos, como está incluso, ¿no?, en la Biblia, que son sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera muy limpios, muy blancos y dentro en la absoluta descomposición. Me he estado trabando mucho con este tema porque es un tema que a mí me duele en lo personal, como seguramente a usted, porque es un tema difícil, complejo, controvertido y en el que, insisto, yo sigo estando del lado de los papás y las mamás de Ayotzinapa siempre y siempre lo estaremos, pero al mismo tiempo considero que tienen al gobierno de su parte. Creo que a diferencia del gobierno de Peña Nieto, este gobierno sí ha estado de su parte desde el principio, ha estado escuchándolos, ha sido parte de las investigaciones, el mismo presidente se reúne con los padres y madres de Ayotzinapa, les tienen, pues vamos, el oído, pero sigue siendo un caso muy complejo, que probablemente no se resuelva ni en este sexenio ni en muchos más. Llevamos años intentando saber verdades sobre circunstancias parecidas, sobre masacres, sobre asesinatos, magnicidios. Hoy seguimos sin saber el actor intelectual del asesinato de, por ejemplo, John F. Kennedy acá en los Estados Unidos, de Luis Donaldo Colosio allá en México. Se habla siempre de los lobos solitarios y etcétera. Se trata de culpar pues a los de abajo siempre, cuando esto tiene un trasfondo mucho más allá
no se puede cerrar la historia como lo hicieron precisamente con John F. Kennedy, como lo hizo un personaje como J. Edgar Hoover, que en una comisión, junto con la comisión Warren, ¿no?, con muchos otros infames, al fin y al cabo determinaron que había sido Lee Harvey Oswald y se acabó. O lo mismo en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que se crea también esta fiscalía especializada, y al fin y al cabo se determina que fue Mario Aburto y se acabó, cuando hubo dos disparos distintos, de calibres distintos, ¿no? O sea, es verdaderamente ridículo, ¿no? Y ya han pasado muchos años de eso, muchos años de eso, y aún no llegamos a la verdad. No conocemos la verdad. Yo sé que este es un caso así de complicado, en el que en su momento otros gobiernos intentaron establecer una verdad histórica que no existe, ¿no?, como ocurrió insisto, ¿no?, acá en los Estados Unidos en los años 60 y en México en los años 90, de inmediato quisieron darle carpetazo al caso. En el sexenio de Enrique Peña Nieto le dieron carpetazo al caso, así de sencillo. Un día llamaron a los medios de comunicación, pusieron unos changos ahí a decir que habían hecho y deshecho cosas con las caras ahí difuminadas y cerraron el caso, se lavaron las manos y se fueron. Dijeron que era la verdad histórica, imagínese usted. Aquí continúa abierta la investigación y la propuesta es encontrar a los jóvenes. En ningún momento se le ha dado carpetazo. Yo creo que de ninguna forma podríamos pensar en una pues en algún cierre de investigación o en alguna circunstancia de ese estilo, ¿no? O sea, ahí sí estoy, pero mire, convencido de esto, ¿no? Creo que pues ahí sigue con la investigación. ¿Se llegará al fin de la investigación? Yo creo que no, honestamente, pero luego con mucho respeto. Y no depende de una persona, no depende tampoco de un gobierno que no estuvo presente en esto. El responsable de este crimen de Estado es el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí, se puede culpar a los criminales, se puede culpar a las instituciones y lo que usted quiera, pero el responsable de este crimen de Estado es Enrique Peña Nieto. Sí, y su gobierno. Él es el que tendría que estar enfrentando las consecuencias. Y como usted nos pone aquí en los chats, ¿en dónde está Enrique Peña Nieto? En España, viviendo la vida de Playboy. Y nadie le hace nada, nadie le dice nada, porque pues, él sí está guardando un claro bajo perfil. Un perfil así en el que no comenta nada. O sea, no es como Calderón, que es un cínico infame, que hasta clases quiere dar, ¿no? Este cuate se queda calladito, ¿no? No dice nada, Peña Nieto. Mejor no abre la boca. Pero bueno, insisto, yo le ofrezco disculpas si en algún momento me la pasé equivocándome, pareciéndome a Margarita Zavala, cantinfleando, etcétera, pero quiero aclararle que esto se debe a mi humanidad y a lo complicado que resulta este caso, a lo doloroso que es para su servidor, el pensar que se llevaron a jóvenes que lo que buscaban era convertirse en maestros en comunidades rurales, para niños que viven en la pobreza, niños de escasos recursos, que pudieron haber salido adelante gracias a la instrucción de estos buenos maestros y que hoy siguen desaparecidos. Y me gustaría cerrar precisamente con eso. Vivos se lo llevaron, vivos los queremos y los seguimos queriendo. Bueno,